Hola para todos, este es el horóscopo de la semana y estamos en tu horóscopo, mi querido Sagitario. Antes de continuar, vamos a mirar qué carta nos habla del mantra de la semana, que además son sabios. Dice que disfruta de cada momento de la vida. Disfruto de cada momento de la vida. Qué bien, sí. Se disfruta de la salud, de la vida, del amor, del alimento, de este bienestar maravilloso que nos trae Dios. Disfruto de cada momento de la vida. Muy bien. Sagitario, estarás viviendo momentos difíciles por causa de otros. Enredos, comentarios a tu espalda, algo que te va a tener por momentos o te está teniendo en momentos muy difíciles. Hay que hacer caso omiso, sencillamente limpiar nuestra energía y continuar adelante. Disgustos en las relaciones durante esta semana que no se van a dejar esperar. Disgustos por tu carácter, disgustos por no tener una respuesta clara o disgustos porque sencillamente no vas a aceptar algunas situaciones. Sagitario o pareja de Sagitario, hay que escuchar las ideas de otro o lo que tienen para decirnos. El amor se va de viaje. Por viaje en Sagitario, pareja cambia de país. Qué bien, hay que darse la oportunidad y hay también que apoyar en estos momentos difíciles. Cuidado con una pérdida en casa, increíble, pero allí se ve. Cuidado, Sagitario, ya sabes que pueden llegar extraños a ti y sencillamente perder algunas pertenencias tuyas por personas extrañas que llegan a casa. Los que se encuentran solos y están conociendo parejas en este momento, wow, Sagitario, prepárate a armonizar y a darle continuidad a esa relación, ya que muy seguramente va a ser una relación larga, una relación de compromiso. Tendrás que decidir muy bien sobre excesos económicos, gastos innecesarios, muy posiblemente también adquiriendo cosas innecesarias, y dice que esto puede traer un poco la economía con preocupación. Así que el horóscopo te avisa, cuídate un poco de los excesos, Sagitario, para que el dinero se mantenga. Pero Sagitario también aumenta el dinero por trabajo. Y es que hay un tema que has estado esperando que se te va a dar. Es negocio nuevo, una proyección, un crecimiento nuevo para ti. Te enteras con dolor que alguien cercano se va de este mundo terrenal. Bueno, definitivamente único tiquete que tenemos VIP. Y va a ser muy difícil para ti, pero Sagitario, hay que saber hacer los duelos porque es lo único seguro. Vienen momentos duros para enfrentar estas situaciones, pero también es necesario enfrentarlas. Haces un viaje, se concreta, dice que se concreta y que aparece como de la nada un viaje para ti y te hacen una oferta laboral fuera del sitio donde estás en el momento. O vas a hacer una agenda, o vas a hacer un negocio, o vas por algo que está relacionado a trabajo, pero definitivamente hay un trabajo. Mira, regresa una amiga pidiéndote perdón, Sagitario. Regresa alguien pidiéndote perdón, arrepentida por un daño que realmente fue muy duro. Y regresan las hadas en este horóscopo para mirar
que nos dicen, ellas son mágicas, ellas nos ayudan, ellas de verdad nos dan respuestas maravillosas. Sagitario, el ermitaño, el hada que corre, el hada que vuela, la fortaleza, esa hada que está en el momento justo contigo cuando sientes derrumbarte y sencillamente ella aparece para decirte, continúa, sigue adelante, no te detengas por nada ni por nadie. Además, Sagitario, recuerda que tienes dones y aquí está el mago. Hazle caso a tu corazón, hazle caso a tu intuición, hazle caso a ese brujito, a esa brujita que hay dentro de nosotros y nos dice sí o no. Ayúdate un poco con eso para que encuentres la respuesta durante estos días. Si ves que es por un caso de energía, escríbeme y te ayudaré para que esa energía se mueva muy próximamente. Gracias, Sagitario, por estar en su canal. Gracias por apoyarme con tu suscripción y nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.